El siguiente nos dice lo que menciona el segundo literal. Nos menciona que determine los elementos de los siguientes conjuntos. En pocas, muchachos, fíjense qué está sucediendo acá. Nos dice, por favor, vea, le estoy dando el conjunto en términos de comprensión. O como bien dijimos que nosotros trabajamos comprensión por el axioma de construcción de clases, ¿no? O bien es comprensión o bien es por el axioma de construcción de clases. Cualquiera de los dos es como le manejamos, ¿no? Pero nombre más formal, este por el axioma, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir cuando les mencionen determine los elementos? Les está diciendo en pocas, yo no quiero que esté así generalizado por comprensión. Quiero que por favor tú hagas el trabajo de que este conjunto P me digas explícitamente qué elemento está. Estará el uno, el 2, el 3, el 4. En otros términos, muchachos, me está diciendo pase de comprensión, en este caso a lo que es extensión. Eso es lo que nos está diciendo cuando menciona determine los elementos de los siguientes conjuntos. Bien, entonces aquí tal vez lo vean un poco raro porque digan, chuta, pero este no tiene algo aquí al inicio como usted le hizo, profe, que le generaliza y tiene otras condiciones acá. Y es que muchachos, a veces el axioma de construcción de clases de manera full formal debería ser escrito de esta manera, muchachos. En primera instancia debería ir escrito a dónde se generaliza el elemento, a dónde pertenece y luego condiciones. Pero uno puede omitir eso y puede poner nada más en este caso el elemento, qué es lo que sucede o cuál es el nombre con el que voy a trabajar y luego pongo qué cosa, las condiciones. Entonces no hay ningún problema si le hacen así, vean que es justo lo que está haciendo acá. Primero solo ponen el nombre del elemento y luego me mencionan las condiciones. Entonces no se confundan mucho, solamente es como otra manerita por ahí adicional en la que es un poquito no tan formal como les acabé de enseñar, pero que igual funciona, que igual sigue significando el axioma de construcción de clases o por comprensión. Entonces, muchachos, ¿qué me dice acá? Mi trabajo es encontrar qué elementos están adentro de este conjunto. Entonces diría, por lo tanto, estos tres puntitos que acabé de poner les sirve para concluir y no estar escribiendo a cada rato las palabras por lo tanto. Solo poniendo estos tres puntitos como que en un triangulito, ya escriben por lo tanto en notación matemática, por decirlo así. Entonces el conjunto P, muchachos, me dice que son los W que pertenecen a los naturales y también me dice que esos W deben ser menores o iguales. Cuando aquí el Pac-Mancito tiene barbita, quiere decir, muchachos, qué cosa, que cuando me mencionan que es igual, quiere decir que yo sí alcanzo a topar el numerito con el que estoy trabajando. Cuando el Pac-Man tiene barbita, dice, chuta, yo sí alcanzo a comer como tal ese número que me están dando. Si es que yo no tengo como tal el igual, me dicen, solo tome el que está un poquito antes de ese número. Como que el Pac-Man dice, no, ese número 10 no me gusta, entonces voy a comer solo hasta un poquito antes de ese número 10. Entonces, por ejemplo, hubiera tomado hasta el 9, por decirlo así, si es que no tuviera el igual. Eso es todo lo que deben considerar. Si tiene el igual, el Pac-Man alcanza a comer el elemento y si es que el Pac-Man no tiene el igual, come hasta un hito anterior, por decirlo así, de ese elemento que aparece ahí. Entonces, muchachos, me dice, por favor, ayúdeme viendo qué números naturales hay que sean menores o iguales que el 10. Recordemos, ¿cuáles son los naturales? Aquí en el prepo de la poli manejamos que los naturales empiezan en el cero. Entonces diríamos, ¿está el cero? ¿Ese es más pequeño que el 10? Sí, entonces lo anoto. ¿Y es un natural? Sí, porque yo sé que los naturales empiezan desde el 10 y de ahí empiezo a contar uno, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, muchachos, otro número que sea natural y que sea más pequeño que el 10, el uno y así sucesivamente. Va a estar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y aquí viene la última, ¿no? Como el Pac-Man se está comiendo con la barbita como tal al 10, decimos que justamente alcanzamos a topar ese número. Entonces, ¿alcanzamos a llegar al 10? Sí. Entonces ahí tendría un natural que es igual como tal al numerito que me están mencionando ahí. Y vean, de esa manera, fíjense qué es lo que les decía. La parte de, en este caso, expresar como comprensión. Fíjense la manera cortita en la que queda expresar por comprensión. Y cuando uno quiere abrir eso por extensión, vean cuántos elementos acabamos de obtener. Y vean que este no es el único caso. Si es que uno le pueden poner una infinidad de ejercicios, supónganse, les hacen decir o expresar algo por comprensión.
y al momento de que calculan le sale un conjunto de 50 elementos. Entonces, obviamente, eso tal vez para un deber está chévere, pero para una prueba nada que ver. Entonces, por eso es que este axioma nos ayuda un montón. Es como quien diría para resumir un conjunto y no estar escribiendo una y otra cosa. Ya les dije a los de mate, una frase que siempre me dijo mi profe de mate es que los matemáticos somos vagos. Y es porque uno en realidad de la parte matemática tiende a escribir cosas que son full extensa y resumirlas en unas cositas más chiquititas para no estar escribe y escribe y escribe. Entonces esa frasecita no es en términos malos, ¿no? De que un matemático va y no le da ganas de hacer el deber, por ejemplo, sino que da, como quien diría, pereza estar escribe y escribe a cada rato lo mismo. Bien. Entonces, con el que sigue es más de lo mismo en este caso, muchachos. Pero ahora fíjense qué es lo que sucede. Fíjense qué nos menciona, muchachos, por aquí. Y este era un ejercicio típico que pusieron alguna vez, creo que hace 2 semestres. Sí, creo que hace 2 semestres esto me topé en una prueba supletorio. Entonces, ¿qué nos dice esto de acá? Ahora fíjense, tal vez la confusión digan, profe, el anterior la entendí ya, como que no pasa nada si le escribe un poquito más informal por ahí el axioma, pero la cosa es que hay condiciones y el nombre del elemento. Pero tal vez alguien diga, profe, ¿y ahora por qué me ponen que el elemento es 2m más 3 y luego me hablan solo del m solito y que en este caso hay un w que está entre 2 y 8? Aquí hay un error por si acaso. Este sí está mal. Se les ha ido capaz por la anotación del de arriba. Si es que aquí ven que hay otra letra de las que les da toda la condición y no tiene nada que ver, no suma en ningún otro lado, esa condición o no la toman en cuenta o está mal el ejercicio. Yo voy a tomar como que le tipearon mal porque quiero que entiendan cómo sacar los elementos de este conjunto. Por si acaso no se asustarán, ¿no? Dentro de todo el semestre, si es que alguno de sus profes en las clases que estén se encuentran errores, no teman igual en ese sentido. La cátedra igual sí suele cometer errores, así como cualquiera, uno es humano, pues yo cometo errores, profe de geometría física también, química también, pues los profes de la cátedra también cometen errores. Entonces, no es en realidad de sorprenderse que uno encuentre cositas por ahí que estén medias raras. Entonces, ¿qué pasa por aquí, muchachos? En realidad nos menciona lo siguiente. En este caso, cuando ustedes vean que hay un elemento que no es un solo nombre, por decirlo así, que no es solo una letra M, W, X, Y, Z, y que vean que luego hay más condiciones, lo que les está diciendo es lo siguiente. Primerito, deben calcular qué números están presentes con estas condiciones. Entonces, yo debo armar este conjunto viendo primero qué elementos cumplen con estas dos condiciones, que el m sea un entero y que el m esté entre el 2 y el 8. Y una vez yo encuentre esos elementos, ahí yo voy a ir a trabajar con esta expresión de acá, que de hecho le voy a poner con otro colorcito. Ahí yo voy a trabajar luego en segundo lugar con la expresión del inicio. Entonces, ¿por qué se hace esto, muchachos? Esta es una manera de escribir nuevamente un conjunto en el cual en realidad uno está trabajando de manera convencional con condiciones, pero ¿qué pasa? Que ahora yo no quiero tomar, por decirlo solo, el elemento m de alguna manera, sino que quiero saber qué hace el m si le muevo, no sé, alguna cosita. Si le multiplico en este caso, vean, por 2 y le sumo un 3. Entonces, este ejercicio me dice, encuentre los valores de m, pero que aparte cumplan también con que al momento en el que yo trabaje con este elemento me dé como quien diría, un cambiado, ¿no? Como quien diría por ahí, un alterado del que usted tendría que calcular si solo le daría la M, pero como tal es casi que el mismo concepto. Entonces, si ustedes ven un conjunto de este tipo, muchachos, solamente sigan esto. Calculen primero los elementos que aparecen en las condiciones y luego esos elementos van a trabajarlos con este apartado que aparece primerito. Ya vamos a ver a qué me refiero de trabajar con ese segundo lugar que le puse por ahí. Por el momento encontremos los elementos que les puse aquí en primera instancia. Entonces, vean aquí qué nos dice. Nos menciona el m pertenece a los enteros, es decir, puede ser 0, 1, 2, 3 y también los negativos, -1, -2, -3 y así sucesivamente. Entonces me dice, el m es un número entero, pero son números enteros que están contenidos entre el 2 y el 8, pero ojo, mucho cuidado que el pacmancito tanto para el 2 como para el 8 no tiene barbita. Entonces, ¿qué me decía eso? Que yo no alcanzo a tocar ni el 2 ni el 8, sino que alcanzo a tocar un poquito el que está antecito de ese numerito como tal. Entonces, dicho eso, muchachos, este conjunto Q lo puedo reescribir de la siguiente manera.
como 2m más 3, tal que, y puedo decir qué elementos nomás puede tomar el m. Entonces, muchachos, en este caso, ayúdame, ¿quién tenía este deber? Era Katia, ¿no? Katia, ayúdame. ¿Qué numerito es un entero que está dentro o que está contenido entre el 2 y el 8? Un ejemplo de un m que puede tomar esas condiciones, como quien diría. Tal vez le ves, Katia, un Sí, entero. dije, Dime, un entero que esté entre 2 y 8, ¿qué número puede ser? ¿Qué hay en medio del 2 y el 8, Katia? ese sería cualquier número que esté ahí entre la mitad entre los dos. O como me Exacto. entiendo. Sí, exactamente. Así Podría ser mismo, un pero 4 ojo. o Sí, algo. sí, también, pero mucho ojo. Trata de empezar con el que esté justito como quien diría arribita del 2. Ojo, recordemos, cuando el Pac-Man no tiene barbita, decimos, no le alcanzo a tocar al 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo el siguiente, porque el Pac-Man dice como que no le hace de feo al 2 y dice, bueno, voy a tomar el que sigue. Entonces debería tomar el 3. Ojo, ¿por qué tomo el 3 y no tomo, por ejemplo, el 2.5, el 2.9, el 2.8? Porque aquí, Katia, solo debes tomar enteros. Y recuerda que los enteros son solamente números de contar, como el cero, el uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Y los negativos, el -1, -2, -3, -4. Entonces, chévere. Uno de los elementos que tú me dijiste, justamente, sí está ahí, no, el 4 está ahí, es un entero y está entre 2 y 8. Y de hecho es el que le sigue al 3. Entonces, vamos bien. Otro elemento, Katia, ahora que más o menos tal vez ya le viste. ¿Qué elemento más podría poner aparte del 3 y el 4? El 5, el 6 ¿Ya? ¿Cuál más? y el 7. El 7. ¿Por qué justamente dijiste solo hasta el 7 y ya no agarraste el 8? Porque ahí dice que, o sea, tiene que, según yo, según yo, que no debe que llegar al 8 según yo. Exactamente, porque si es que el Pac-Man no tiene la barbita, no alcanza a llegar a ese, como que le hace el feo y dice, no, a ti no te alcanzo a topar. Entonces, muy bien. Listo, Katia, chévere. Entonces, vean, ahorita ya acabé de desglosar estas condiciones. Acabé de ver que los números que yo puedo tomar como tal es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces, ahora, ¿qué hago con estos elementos? Vean, sigo el orden que les dije. Primero calculo esos elementos y ahora estos elementos voy a, lo que bien diría tal vez por aquí, si uno hablara de funciones, voy a evaluar o como quien diría en realidad más allá desde el colegio lo que a uno nos dicen, voy a reemplazar. Es decir, ¿qué voy a reemplazar? Lo que vale m. Voy a reemplazar lo que vale m, en este caso 3 aquí. Hago el cálculo, luego calculo lo que vale m en la expresión nuevamente, pero con el siguiente, que es 4, y así hasta acabar con todos mis elementos, muchachos. Entonces a eso me refería con que trabajo primero con estas condiciones y luego con eso voy a trabajar con el que les puse en segundo lugar. Entonces, el primerito le voy a hacer yo, que igual no está complicado, ¿no? Solamente debo tomar esta expresión, 2m más 3, pero en lugar de la m, como ya mencioné de lo que uno conoce del colegio, lo que la gran mayoría de profes dice es, voy a reemplazar lo que vale m. M ya no es como tal m de por sí, sino que ahora vale 3. Entonces, fíjense qué hago, voy a borrar en lugar de la m y pongo 3. En realidad, formalmente, lo que es la palabra reemplazar, en términos matemáticos, uno debe decir que va a aplicar el axioma de sustitución o sustituir, que es algo un poco más formal que decir voy a reemplazar, pero al final de cuentas son sinónimos en términos lingüísticos, ¿no? Entonces, vean, calculo cuánto me da esto. 2 por 3 nos da 6. Y 6 más 3 nos da 9. Entonces, vean, ya tengo cuánto vale el primer elemento de este conjunto, llamado Q. Sí, ha sido en este caso 9. Y ahora quiero que me acoliten calculando el resto, muchachos. William, acolítame con cuánto vale con M4. James, acolítame con cuánto vale con M5. César, con cuánto vale con M6. ¿Quién me falta? Carla. Y Carla, acolítame cuánto vale con M7. Y si ya tienen el valor, me dictan por favor para anotarlo en el conjunto. El mío 24, profe. Ya, 24 con M4. Listo, gracias, William. El que nos sigue por ahí, que es James. Ahí véanle nomás. Igual si alguien más tiene su resultado, me dicen nomás, por favor. 13 dije, ¿Cuál? ¿Con el 5? con el 5. Ya. ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me mencionaste, Katia? Ay, no, profe, estoy mal.
Es que 13. multipliqué yo. 13 y el otro era 11 con el 4. Ah, Sí, ya, sí, sí. Multipliqué, perdón. ya piles, ya no te preocupes. Tranquis, para eso estamos todos, muchachos, para igual ahí acolitarnos. Ya, el que sigue, déjenme ver aquí, me parece que Carla con M7 es 17. Y supongo que con M6 es 15. ¿Confirman? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Profe Brian me mintió como mi ex. El de 6 es 15 y el 17 es 17. Está bien. Ya, chévere. Ok, entonces ya bien, profe Brian no les miente como su ex. Ya, ok. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo. Ya, eso es con la parte de encontrar los elementos de un conjunto. Es interpretar las condiciones y tratar de llevarle como tal a lo que viene a ser el apartado de lo que es en este caso nada más numeritos. Ya, no te preocupes, James. Ahí cualquier cosa, si es que no se les activa el micro o algo, ahí le escriben nomás, ¿no? Pero tratemos de hacerlo un poquito más rápidos para igual manejar un poquito mejor la clase. Profe, ¿Ya? Dime, Will. y la respuesta final es esa, ¿no es cierto? O sea, en un Ajá, examen pongo esa y dejo ahí. sí, exactamente. Sí, porque te está diciendo determina los elementos y los elementos son estos que acabé de calcular, el 9, el 11, el 13 y el 15 y el 17. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, chévere, Will. Ok, vamos al 3, muchachos. Déjenme ver qué dice. Ya. Verán, el siguiente nos dice que tenemos estos conjuntos. Fíjense, en este caso, a ver, aquí pregunta, a ver si es que le pusieron atención a los nombres que les dije. ¿Este conjunto A y B está en extensión o en comprensión estos dos conjuntos, muchachos? ¿Alguien se acuerda cómo está escrito esto aquí? ¿Cómo se llaman? ¿Extensión o Extensión. comprensión? Eso, extensión. Listo. Y el siguiente, muchachos, el conjunto C que nos dan por aquí, ¿extensión o comprensión? Comprensión. Comprensión. Eso, exacto. Ya, chévere. Saber identificar también cuál es la manera en la que está siendo escrito el conjunto es bueno, ¿no? Para igual anticiparse tal vez a qué es lo que deben hacer, porque cuando uno ve extensión dice, ah, ya, chévere, yo no tengo que hacer nada más que agarrar esos elementos. En cambio, cuando uno ve la comprensión, ahí como que se desanima un poco porque dice, ay, sí me toca hacer un poquito de cálculos a mí. Entonces, ya, chévere, estamos bien con eso. Le voy a dejar ahí a eso para luego el PDF que lo tengan ahí, pero voy a volver a copiar acá para seguir anotando. Bien, entonces el conjunto A, el conjunto B lo tenemos solo para trabajar, pero el conjunto C, yo no puedo realizar operaciones entre conjuntos si es que tengo por aquí el apartado, en este caso de lo que viene a ser la comprensión, ¿no? Porque yo no sé qué elemento es el que debo calcular, solo sé que tengo por ahí unas condiciones, pero no sé qué elemento está metido ahí adentro de ese conjunto, ¿no? Entonces, ojo, condición inicial para yo poder hacer operaciones en este caso les voy a poner por aquí, para poder hacer operaciones. Para hacer operaciones, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar en este caso que los conjuntos deben estar en formato de extensión. Si está por comprensión, yo no puedo hacer operaciones porque necesito saber bien específicamente qué elementos son los que trabajo. Ahorita ya vamos a ver por qué. Entonces, muchachos, mi recomendación es que antes de que se pongan a resolver un literal A, B, C o D, mi recomendación es que traten de obtener todos los conjuntos en extensión. Entonces, vean, el A y el B no tengo que hacerles nada, ya están en extensión, pero el conjunto C no está, está en comprensión. Entonces, muchachos, este conjuntito C que tenemos por aquí, este conjuntito C que tenemos por acá, vamos a reescribirle, pero por extensión, muchachos. Entonces, fíjense que es igualito al que acabamos de hacer con el M. La expresión que yo quiero ver como que modificada de la X es ahora la expresión 2X. Entonces, ¿qué necesito para saber los elementos de todo ese conjunto? Primerito necesito saber los elementos de las condiciones. Entonces, muchachos. El X puede ser algunos valores. Déjenme pensar, deberían ser 5.
X es eso, no X es esto, o es esto, o es esto. Por si acaso, si alguien algo que no me han preguntado, tal vez alguien diga, profe, ¿por qué cuando desglosó estos elementos también en el ejercicio anterior, por qué puso disyunciones? ¿Por qué puso un o si antes dijo que ahí en esas condiciones pongo una conjunción? Y la respuesta es la siguiente. Cuando yo pongo una conjunción es porque son condiciones por separadas, cosas que yo debo decir que de ley cumple la una, la otra y la otra y la otra como tal. Pero cuando yo pongo disyunciones, estoy diciendo que son valores que pueden ir variando, ¿no? Es decir, yo puedo tomar que la X puede ser un valor que está aquí, que puede ser el cero, puede ser el siguiente el uno, el 2, el 3, el 4, que son los elementos que están adentro de las condiciones, ¿no? Entonces, por eso pongo el o, porque puede ir variando, mientras que la conjunción pongo cuando hay una conjunción. Perdón, la conjunción la pongo cuando hay una restricción o una condición que debe suceder tanto en una instancia como en la siguiente y así sucesivamente. En cambio, aquí, ¿cómo puede variar el valor de la X? Puede tomar el cero, el uno, el 2, el 3 y el 4, ¿no? No alcanzo a topar el 5 porque como dijo en este caso Katia, yo no alcanzo a llegar a ese número, ¿no? Al Pacmancito le hace el feo al 5 cuando no tiene barbita y le dice, me quedo hasta un poquito antes, ¿sí? Como que dice, no, yo no le entro, ¿no? Como dice el profe Kevin, no sé si saben ver a veces las funadas que le meten en el grupo general. Si yo no le hago a ese deporte cuando le dicen que le hace a las chicas por ahí, a las de economía, dicen, ¿no? Entonces, más de lo mismo. Imagínense que el Pacmancito es el profe Kevin y el número 5 es una de economía, ¿no? Y el profe Kevin dice, no, yo no le hago a ese deporte. Y el Pacman dice lo mismo, no, yo no le hago al 5. Entonces va más de lo mismo. Entonces, por eso pongo un O, porque puede ir variando y puede ir tomando un valor u otro y así sucesivamente, por si acaso. Entonces, muchachos, ¿ahora qué debo hacer? Debo ir, en este caso, con estos elementos de cero, uno, 2, 3 y 4 y colocarlos adentro de esta reglita, ¿no? De este 2x. Tengo como quien diría que reemplazar cada x y ver cuánto me da el resultado como tal. Entonces, muchachos, en este caso le voy a anotar por acá. ¿Cuánto vale el conjunto C? Alguien, porfa, colíteme dictando. ¿Cuánto vale el conjunto C? Ya calculado con el cero aquí, el uno aquí, el 2, el 3 y el 4. El primero está fácil, ¿no? El primero es cero. Ese les ayudo. Siguiente, muchachos, alguien. Sin vergüenza, sin vergüencita. Confirmen, confirmen. ¿Cuál sigue? 0, 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Chévere, Carlos. 0, 2, 4, 6 y 8. Chévere. Entonces, vean, ahora sí que pasa. Ya tengo cada elemento, cada conjunto, mejor dicho, por el término de extensión. Entonces, ahora sí ya sé con qué elementos puedo trabajar para hacer operaciones entre conjuntos, sea una unión, una intersección, una resta o inclusive este de acá que es el producto cartesiano, ¿no? Listo. Entonces, muchachos, vamos a hacer el primerito. Vamos a hacer el primer literal. El literal A, muchachos, nos menciona que debo intersecar. El literal A me dice, por favor, interseque A con el conjunto B. ¿Y qué es intersecar, muchachos? La intersección se define de una manera súper sencilla. Es tomar los elementos en común de un conjunto, los elementos en común del otro conjunto y ponerlos en uno solo. Entonces, muchachos, vean, aquí está súper fácil hacer esa parte. Solo voy viendo. El uno está en común en el conjunto B. ¿Aparece un uno también en el B? No. Voy con el siguiente. El 2 aparece en el B, tampoco. El 3 aparece en el B, sí. Entonces ese es elemento de la intersección porque sí hay algo en común que ha sido el 3. El 4 aparece, no. Y el otro que también aparece es el 5. Vean, esos han sido los dos únicos elementos que, dichos de otra forma, sí se intersecan, es decir, que son comunes entre A y B. Entonces diría que este conjunto A intersección B no es nada más que 3,5. ¿Ya? Por si acaso. Así como les dije a los de mate, las materias que más considero, muchachos, que ustedes deben tener, esferos de colores, pinturas, marcadores, resaltadores de colores, es geometría y matemática. Créanme que aquí manejar colores es vital, al menos en geometría para hacer trazos e ir viendo varias cuestiones, tener colores para no confundirse y no hacer todo con lápiz, todo con esfero azul, negro y así. Es bueno tener con colorcitos. Entonces, si es que alguno de ustedes no es él o la morra de los plumones, les pido por favor, no tengan vergüenza, transfórmense en esa persona porque acá es súper importante. Tal vez alguno de sus ingebes verán que manejan un montón de colores en los marcadores. No lo hacen también porque ahí se ve más bonito, no es porque también sirve. Listo, entonces vean, ya tengo el literal A.
El literal B, en cambio, ahora me pone otra operación más, aparte de la intersección. Vean, me dice interseque A con C, pero aparte me dice quítele a ese conjunto de intersección lo que viene a ser el conjunto B. Entonces, ¿qué es una diferencia o qué es una resta de conjuntos? Vamos a ir viendo eso de manera un poquito como quien diría consecutiva. Por si acaso, recomendación que les doy ahorita. Si es que ustedes ven, muchachos, que tienen varias operaciones metidas en un solo literal, la recomendación es ir haciendo las operaciones de paréntesis en paréntesis como tal. Es decir, yo no voy a calcular directamente todo esto, sino que primerito voy a ver cuánto vale este conjunto y digamos que me sale algo y le voy a llamar conjunto D y ven, ya es más fácil decir solo voy a restar D con el conjunto B, en lugar de estarlo viendo como toda una intersección o alguna operación más complicada. La recomendación es hacerlo como quien diría por pasitos, desde lo más pequeño, así como uno hace álgebra, hace aritmética, desde los paréntesis y de ahí va haciendo las demás de operaciones. Algo similar, muchachos. Entonces, primerito vamos a calcular cuánto vale A intersección C. Listo, entonces recuerden, ahorita voy a intersecar este conjunto A con este conjunto C, que es el que acabé de obtener, ¿no? Entonces, porfa, acolítame en este caso, César. ¿Qué elemento se interseca entre el A con el C? Entre este de aquí con este de acá. ¿Qué elementos están adentro de ese conjuntito A con el C? Ahí anótale nomás si ocupas el buen chat. Mientras, igual acá le voy a anotar al conjunto B para tenerle anotadito y no estar regresando a ver a cada rato arriba. Ya, César me dice que es el 2 y el 4. Y sí, ¿no? Fíjense, aquí tengo el 2, aquí tengo el 2, aquí tengo el 4, aquí tengo el 4 y no hay ningún otro elemento en común. Entonces, muy bien, César, estamos chévere en esa parte. Me borró este, ya se nos borró el 4. Ya, entonces el que deberíamos considerar es el 2 y el 4. Listo, entonces vean, ahora sí ya tengo el conjunto que me piden hacer la resta, que es este conjunto 2,4. Debo quitarle los elementos del conjunto B. Entonces, muchachos, yo tengo una forma en la que uno puede hacer la resta y sin necesidad de hacerse mucho lío con la definición o demás cuestiones. Para yo hacer una resta, chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a intersecar los conjuntos que me piden restar. Sí, voy a ver cuál es la intersección. Entonces me pregunto, ¿el 2 de la A intersección C se interseca con algo del B? No, entonces no hay intersección hasta el momento. Voy con el siguiente. ¿El 4 se interseca con algo que tenga que ver con el B? Tampoco. Entonces, muchachos, ¿hay intersección como tal entre este conjunto de aquí con el B? No. Bueno, este ejercicio no se prestó mucho. Espero que el literal C se preste mejor para hacer esto. Pero la cosa como tal en general es esta. Yo primero veo cuál es la intersección entre los que voy a hacer la resta y luego qué hago. Del primer conjunto que aparece en la resta, que en este caso es este de aquí, le quito la intersección que hice con el otro. Por decirles de alguna manera, ¿qué tal si aquí estaba el 3, muchachos? Vean que aquí ya tengo intersección. Tengo el 3 y el 3. Entonces, ¿qué hago? Del primer conjunto, que es en este caso el 2,4,3, que les dije que hacía, quito la intersección que saqué con el otro conjunto. Es decir, del primero le quito solamente la intersección. Y ya está. Eso es hacer una diferencia, muchachos. Para que no se les complique mucho es eso. Hacen la intersección entre los dos que van a hacer la resta. Y luego, ¿qué hacen? Del primero, quitan la intersección que hubo y se acabó. Y así no se hacen tanto lío haciendo algunas definiciones que a veces uno tiende a realizar por ahí. Aquí le borro por si acaso para que no se confundan. Ese 3 le puse nada más para que le consideremos. Entonces, fíjense que como no hay intersección, no tengo nada que quitar. Entonces, en realidad, el literal B, que es la intersección de esto menos el B, sigue siendo solo este mismo conjunto porque no le quita absolutamente nada. En este caso, el 2,4. Esperemos que en el literal C se note esto un poquito más que les menciono de la apartecita de la diferencia, que también hay una diferencia. Entonces, vamos a verle si es que efectivamente eso sucede. Pero fíjense que ahora igual está entrando ya otra operación entre conjuntos, que en cambio es la unión. La unión, muchachos, en cambio, ¿en qué se caracteriza? Una unión se caracteriza en que yo voy a tomar todos los elementos de un conjunto y los voy a poner también adentro con los elementos del otro conjunto. En pocas voy a hacer como quien diría, em,
una apartecita en la que voy a juntar todos los elementos en uno solo, del uno y del otro conjunto. Entonces, fíjense por aquí, voy a ponerle un poquito para acá abajito para que veamos bien los conjuntos A y B. Fíjense que aquí me dicen que debo unir A con B o B con A. Recuerden que la unión o la intersección es conmutativa, es decir, que yo le puedo dar la vuelta al orden entre la intersección y me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo colocar en un solo conjunto todos los elementos de A y todos los elementos de B. Y esa es la unión como tal. Solo una acotación. Si es que ven que algún elemento se repite, no le vuelven a poner en la unión, ¿sí? No es que porque el conjunto A tiene repetido el 3 y el B también tiene repetido el 3, yo le pongo dos veces al 3 en la unión. Eso no sucede porque al final de cuentas el 3 es un único número que uno conoce, ¿no? No es que hay un 3 distinto en la realidad, por eso no es necesario ponerle 3, 5, 20 veces al mismo número. Entonces vean qué debería hacer acá. Tomo los elementos de el B, por ejemplo, le voy a tomar en orden para que vean que igual no pasa nada, que es el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Y el conjunto A en este caso es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ahora mi pregunta si ustedes es, muchachos, ¿está bien que le deje ahí o debo modificar algo a esa unión que acabé de realizar? ¿Alguna acotación? ¿Idea? Debe modificarle, porque no debe que volverse a repetir dos veces. Exacto, muy bien. ¿Qué elementos debería de quitar una repetición en este caso? ¿Cuál quito por ahí la repetición? El 3 y el El 3 5. y el 5. Exacto, ¿no? Fíjense que aquí aparece 3, 5, 3, 5. Entonces, para nada, ¿no? ¿Para qué le hago repetir? Entonces, este 3 y este 5 voy a borrar y le voy a poner al 4 un poquito más acá. Ya, chévere, muchachos. Bien comprendido la parte de la unión tranquilamente. Listo, muy bien. Entonces, ahora que ya tengo la unión, necesito realizar la resta con el conjuntito C, ¿no? Entonces, en este caso, con lo que viene a ser este apartado, voy a pasar el conjunto C acá abajo para también tenerlo. Entonces, lo que les mencioné, veamos ahora sí si es que este deja trabajar un poquito más con el concepto que les dije. Voy a realizar la intersección por mi cuenta entre el uno con el otro. Entonces, vean, entre el uno con el otro se interseca aquí el 2, el 4 y el 4. ¿Y algún otro elemento que se repite entre el uno y el otro? No, no es cierto. No está ni el 0, ni el 6, ni el 8. Ya. Entonces, aquí sí, este sí se deja trabajar como lo que les mencionaba. Entonces, muchachos, ¿qué voy a concluir? Que la resta de esta unión con el conjunto C no es nada más que el primer conjunto que aparece en la diferencia, pero quitado los elementos que se intersecaron con el otro conjunto. Es decir, vean, voy a agarrar los mismos elementos, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2 y 4, pero ¿qué dije? Voy a quitar la intersección que está sucediendo con el otro. Entonces solo borro la intersección, que sería el 2 y el 4. Y vean, ya tengo ahí como tal la operación. Entonces, eso es lo que les mencionaba antes. Para evitar entrar en muchas definiciones de la diferencia, solo hagan eso. Intersequen los que se van a restar y del primero quitan lo que se intersecó con el otro. Ya tienen su resultado, como quien diría, efectivo de lo que tenemos que considerar por ahí, ¿cierto? Listo, entonces hasta ahí esa parte. Bien, ahora el literal de muchachos. Vamos con esta partecita de acá. Aquí tal vez me escucharon suspirar un poco porque hay algo que se llama el producto cartesiano que aunque no es complicado, no es difícil, sí se suele volver un poquito extenso, muchachos. Eso de por sí ya les digo, sí a veces un producto cartesiano se vuelve extenso, pero depende netamente del número de elementos de los conjuntos con los que trabajemos. A ver, muchachos, aquí. Pregunta. Aquí me piden hacer el producto cartesiano, todavía no se fijen en el producto cartesiano. Les pregunto, ¿tengo que volver a calcular A intersección B y A intersección C? ¿Sí o no? No, porque Tengo que... ya calculábamos arriba. Exacto, muy bien. Pilas con eso, muchachos. Tendrán cuidado con que si ya ven que tienen algo que ya calcularon, no volverán a hacer de nuevo. Luego van a perder tiempo. Y eso es lo que menos uno quiere, sobre todo en un control o en una prueba ya del bimestre, del semestre, ¿no? Entonces, pilas con eso. Entonces, ven, ya tengo los conjuntos. Este es el primero, el A intersección B, y este es el segundo, A intersección C. ¿En qué se basa como tal, muchachos, el producto cartesiano? Por si acaso, el producto cartesiano nos otorga lo que tal vez esto la gran mayoría deberían haber visto en el colegio, nos otorga los llamados pares ordenados.
Los pares ordenados, como su nombre lo dice, no puede ser alterado la manera en la que están escritas. Por ejemplo, de un producto cartesiano, digamos que yo ya saqué el resultado y me dio el par ordenado, digamos, 2,1. Entonces yo aquí, por ejemplo, en el plano, 2 unidades en X, 1 unidad en Y. Y entonces 1, 1. Y este puntito es el par ordenado 2,1. Fíjense que esto del producto cartesiano, ¿qué pasa? Que si es que yo obtuve este resultado por el producto cartesiano, y alguien diga, bueno, profe, pero si es un producto, tal vez sí sucede lo mismo que con los números reales, ¿no? Es lo mismo hacer 2 por 3 que 2 por 3, perdón, que 3 por 2. O sea, moverla como tal los productos y me va a dar el mismo resultado. Pero ojo, eso no sucede aquí. Este producto cartesiano, les menciono, no es conmutativo. Es decir, yo no les puedo mover el orden a mi conveniencia, ¿sí? Y aquí, ¿cómo les demuestro eso? Solo con este simple ejemplo que les puse por acá. No es lo mismo que el resultado me haya dado 2,1 que me hubiera dado en este caso el par ordenado 1,2. Fíjense que si fuera el 1,2 sería 1 en X y 2 unidades en la Y. Entonces, fíjense que se puede ver claramente que no me da en el mismo lugar. Entonces son iguales para nada, en este caso aquí 1,2, perdón. Ya entonces no son iguales para nada. Entonces no puedo decir que es conmutativo un producto cartesiano porque no me da las mismas partecitas de pares ordenados. Entonces tendrán mucho cuidado. No es decir lo mismo A producto cartesiano con B que B producto cartesiano con A. Tendrán cuidado. Aquí en conjuntos no vale conmutar como cuando hacemos 2 por 3 o 3 por 2. Mucho ojo con eso. Entonces, muchachos, aquí como tal, vean, hasta está en el orden que necesitamos. Este primer conjunto debe multiplicarse con este segundo conjunto. Y uno tal vez diga, chuta, ¿cómo hago un producto entre conjuntos si es que a duras penas sé multiplicar con 2 cifras y a veces hasta me demoro? En realidad no es complicado esto, muchachos, solamente es como hacer una propiedad distributiva. A este conjuntito que le dicen que se llama el producto cartesiano de estas dos intersecciones, simplemente le escribo como lo siguiente. Un producto cartesiano es hacer esto, muchachos. Como les menciono, es una distributiva. Tomo el primer elemento del primer conjunto que asoma, en este caso como tal, adentro del producto cartesiano, ¿sí? Entonces tomo su primer elemento y ¿qué hago? Voy haciendo pares ordenados con los siguientes elementos del otro conjunto. Es decir, si aquí hubiera 5 o 20 elementos, tengo que distribuir el 3 con esos 20 elementos hasta acabar. Por eso es que les digo y les mencionaba que tal vez me escucharon ya suspirar, porque a veces sí me he topado con ejercicios de producto cartesiano que me ha dado productos cartesianos como de 20 o 25 elementos. Entonces, ahí es jodido, o sea, más que por difícil es cansado estar escribiendo tanto. Entonces, este antes no ha sido conjuntos muy grandes, entonces no hay problema. Entonces, fíjense, nos quedaría primer elemento. El 3 es la primera componente. Luego el segundo es la componente con la que estoy distribuyendo, entonces sería el 2, coma, y hago el siguiente par ordenado. El 3 distribuyo con el 4 y si tuviera otro elemento, continúo. Una vez que acabé de distribuir el primer elemento del primer conjunto, hago lo mismo con qué cosa, con el siguiente elemento en esta parte. En este caso sería el 5 y hago lo mismo, par ordenado con el que sigue y así sucesivamente. Entonces me quedaría 5,2 y el otro sería 5,4. Ya, y acabamos, muchachos. Eso es un producto cartesiano. Como tal, siempre recuerden que un producto cartesiano les debe dar pares ordenados, ¿no? Si es que ustedes ven que un producto cartesiano calculan a uno de sus panas, están, no sé, en la biblioteca general y dicen, bueno, vamos a estudiar y están haciendo un ejercicio de eso, si su compañero está haciendo producto cartesiano y van que saca esto 3,2, 3,4, ahí le detienen y le dicen, ojo, pilas, mijín, ¿qué es esto de aquí? 3, 2, 3, 4. Yo no veo pares ordenados aquí, yo solo veo elementos y vean, ni siquiera tendría sentido porque imagínense, se está repitiendo hasta el 3, estamos infringiendo cosas que ya dijimos anteriormente que no puede suceder. Entonces, ojo, producto cartesiano otorga pares ordenados y lo que les mencioné no es conmutativo, es decir, no puedo alterar en este caso su orden, ¿no? Porque si no me da otro conjunto distinto, otros pares distintos y por ende un resultado diferente, ¿ya? Y con eso terminamos esa parte. Eso en cuanto a operaciones de conjuntos, muchachos.